Hola a todos, con más una clase de estudiante para estudiante. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la electrocardiograma y asociaciones con patologías, ¿no? Para que puedan comprender y hoy tenemos la participación de un excelente estudiante, también participante de las Olimpiadas de 2000. Es un amigo mío, estudia conmigo en quinto semestre y no hay lo que hablar. Uno de los mejores estudiantes es miembro de la LAMI, entonces es un gusto tener acá a usted hablando un poquito de todo que sabe. Excelente presentación, chico. Aguardamos eso a mucho tiempo. Gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Amarrae Matarrán, como tocarán compañeros alumnos. La verdad que hoy vamos a hablar un tema bastante complejo que va a ser la fisiología cardíaca y también la fisiología electrocardiograma. Para los que están en nuestro semestre va a ser un repaso y también integrar algunas cosas que no temas que ya han avanzado y van a ir complementando otro tema como para ver electrocardiogramas que más adelante es un poco difícil y espero que comenzamos. Sí, Arma, puede empezar ahora con usted. El corazón es un órgano creador de gradiente de presión. Este está ubicado en el mediastino medio detrás del rectum intercostal y el corazón tiene un sistema de conexión que se encarga de excitar al músculo cardíaco. Este se llama sistema de conexión. El corazón va a estar originado por 4 cavidades, como ya sabemos, una auricular izquierdo. Lo vamos a separar con cavidades de admisión y cavidades elevadoras de presión. ¿Por qué vamos a decir cavidad de admisión? Porque tras las cavidades elevadoras de presión, que son los ventrículos, se van a encargar de contraerse para así crear gradiente de presión. También se divide en sinsitios. ¿A qué nos referimos con sinsitio? Un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, es decir, tanto el sistema cardioconector que está formado por un nódulo sinusal que va a dar su rama al nódulo auriculoventricular, se va a destruir por el eje del corazón y se va a introducir hacia los ventrículos y va a dar la fibra de Purkinje. Este sistema cardioconectiroso va a hacer retener el impulso para que primero se contraigan las aurículas que los ventrículos. Fibras cardíacas unicelulares. Estos van a tener discos intercalares. ¿Para qué van a servir estos discos intercalares? Para ayudar en la conducción de esto por el mecanismo de troponina. ¿A qué nos referimos con el mecanismo de troponina? Es decir, que van a tener filamentos delgados y gruesos que van a estar conformados molécula de ATP que va a estar controlado por la tropiomiosina, que esto van a ser dependientes del calcio. Una vez se rompen estas moléculas de ATP y se contrae haciendo que haya contracción de las dos fibras y con estos musculares vamos a dividirlo en unas fibras musculares de trabajo que lo vamos a tener en la aurícula y con mayor porción en los ventrículos y unas fibras especializadas de conector. El corazón, para entenderle, lo vamos a dividir en subsistemas. Vamos a tener un subsistema en los ventrículos. Tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo su grosor va a ser aproximadamente 1 centímetro, 5 milímetros. El miocardio va a ser el encargado de contraerse y si presenta alguna falla, como por ejemplo lo vemos en la insuficiencia cardíaca, cuando el miocardio agarra y aumenta de tamaño, quitando el volumen. Luego tenemos un subsistema valvular, tenemos válvulas
auriculoventriculares y válvulas sin la válvula va a ser evitar el flujo retrógrado. Y si hay un fallo en este tipo de válvula, vamos a tener un soplo cardíaco y conducción. En este aparato de conducción, en este aparato de conducción o el sistema cardíaco, conectar los impulsos desde el comienzo de la aurícula derecha hasta el final de todo el corazón para que esto se contraiga. Pueden haber fallas cardíacas, si se presenta falla y muchas otras más. Y ahora nos vamos al subsistema coronario. El subsistema coronario y puede producirse, por ejemplo, nos vamos a guiar en una falla que va a ser un infarto. Va a ocluir el paso, es decir, isquemia en este miocardio y este se va a manifestar con dolor o dolor precordial, que es un síntoma clásico del infarto. Explicando un poco de cada subsistema. Primero vamos a comenzar con el subsistema miocárdico. Algunas literaturas los sitios como dos sinsitios, un sinsitio del ventrículo derecho y un sinsitio del ventrículo izquierdo, que dicen que su única conexión va a ser esta ventrícula se contraigan primero que los ventrículos. En sí, este miocardio, ya dijimos, la tipnia y lo vemos notoriamente en insuficiencia cardíaca congestiva como en otras enfermedades. Ahora nos vamos por el sistema valvular. Su función principal va a ser evitar el flujo retrógrado, ya sea desde las aurículas a de los vasos sanguíneos hacia los propios ventrículos. Vamos a tener dos tipos de válvulas. La vamos a dividir primero la sinoidea. Vamos a ir comenzando por la válvula auriculoventriculares. Vamos a tener la tricúspide en el ventrículo y la mitral en el lado izquierdo. Estas válvulas atrioventriculares van a tener cuerdas tendinosas ancladas a músculos cuando se contraigan. La función de estos músculos papilares cuando se contraigan es que igual los músculos papilares van a jalar a las válvulas haciendo que no se vaya hacia la aurícula y no se produzca el flujo. A diferenciar una aórtica y una pulmonar, estas válvulas no tienen cuerda tendinosa y para que estas ventrículos tienen que crear un gradiente de presión mayor, vamos en el subsistema valvular podemos tener una estenosis valvular, que es cuando la válvula no se abre, y una insuficiencia valvular cuando la válvula no se puede cerrar. Sobre las válvulas. Para la que ya conocen la sístole y la diástole, y le van a tocar un poco más adelante para que le vuelvan a entender. Como dijimos, la función de la válvula va a ser evitar el flujo retrógrado bien de los grandes vasos hacia el propio ventrículo. Pero cuando hacemos la auscultación, tenemos que el corazón tiene dos zonas, pero los dos que son audibles va a ser producido, el primer sonido va a ser por el cierre de la válvula auriculoventricular y el cierre de las válvulas sigmoidea. Es por eso que se dice que el primer sonido es en la diástole y el segundo sonido es en la... Ahora vamos a entrar al aparato de excitación o conducción también también llamado el sistema cardioconector. Estímulo para que este estímulo se vaya a todas partes del corazón y el corazón tenga una contracción rítmica. En la parte posterolateral superior, al lado de la desembocadura, la vena cava superior, luego este va a dar tres ramas. Una anterior aurícula izquierda que se va a llamar el haz de Bachmann. Estas ramas van a ir al nódulo auricular de la válvula tricúspide. Luego este nódulo va a dar rama que se va a introducir por el tabique interventricular
vamos a tener la presencia de este anillo fibroso que su función en sí va a ser retener el impulso aproximadamente se contraigan primero. Luego este ácido va a descender, va a dar una rama derecha, una rama izquierda. Estas es Purkinje que se van a introducir en todo el ventrículo. Algo que acoplar es que desde el estímulo del nodo, esto va a tardar aproximadamente entre 0,20 y 0,21 segundos. Ahora, para entender, vamos a simular que este esquema son células musculares, pero en este caso, musculares cardíacas, pero en este caso, ante la diástole lo vamos a tener relajado porque no va a haber una estimulación, es decir, que el ventrículo se va a encontrar relajado. Especial de acción, gracias al sistema cardioconector, y va a estimular a esta célula. Va a hacer que entren cationes activas y se despolarice. Entonces, gracias a los vínculos intercalares, va a ir pasando más rápido esta señal, esta polaricen. Y ahora vamos a entrar a un poco más del tema que estábamos hablando, lo vamos a cerámico. Vamos a tener los fenómenos de la membrana. Vamos a tener una despolarización y una repolarización de la célula en el estado que la célula se encuentra como descansando, esperando el estímulo. Su potencial normal de la célula va a ser a lo que esto. Vamos a decir que esto tenemos una célula y la célula mayormente tiene mayor carga. La única carga positiva que llega a tener intracelularmente es el potasio. Luego extracelularmente vamos a un cation positivo, sodio, calcio y otros cationes más que son positivos. Para pasar, la célula se va a encontrar en reposo en menos 90 milivoltios. Esto es en la célula. Va a estar su potencial en reposo en menos 65 milivoltios. ¿Por qué va a estar en menos 65? Me habla el sodio. Y el sodio se encuentra en constante paso, así que como sodio es positivo, va a hacer que la célula se vuelva un poco más presión o umbral, vamos a llamarlo, al estado que va a llegar la célula un poco más o nada, que es cuando la célula comienza ya a despolarizarse, se produce esta ley del todo o nada y la célula se despolariza. El trabajo va a ser a los menos 65 milivoltios y del sistema cardioconector va a ser a los menos 45 milivoltios. Lo vamos a ver que se encuentra en un potencial de reposo. Va a recibir el estímulo y van a comenzar a entrar acciones. Va a ser esto que se produzca y aquí se produce el umbral, especialmente ya llegó a su umbral. Una vez llega a su umbral y esto va a hacer que se produzca la ley del todo nada, es decir, que y para otra vez volver a repolarizarse, que lo voy a explicar más adelante con un gráfico mejor diseñado, va a, ahora entre estos dos periodos vamos a tener un periodo, vamos a tener periodo refractario. ¿A qué nos referimos con periodo? No puede despolarizarse. Vamos a irle un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario del cierre de la compuerta de nitridación de los canales de sodio. Eso lo podemos ver especialmente aquí. ¿Qué va a ser? Nada más el periodo refractario absoluto va a ser la persistencia, como dije, del cierre de la compuerta refractario relativo, va a ser causado por la apertura persistente de los canales de potasio extracelularmente, y al momento de salir extracelularmente, la célula va a quedar tan negativa que
puede recibir a poder llegar a su umbral. Voy a ir borrando y seguimos. Elaboré un poco más empleado para que podamos entenderlo. Primera, la fase, la vamos a dividir, vamos a decir que la célula se encuentra en totalmente reposo, descansando en los menos 90 milivoltios, que se van a abrir canales rápidos de sodio. Como son canales rápidos, también vamos a tener canales lentos. Canales rápidos ya se abrieron y comenzó a entrar sodio y llegó a los menos 65 milivoltios. Llegó a su umbral, entonces, ¿qué hace? Polariza. Luego hay una salida rápida, se detienen los canales de sodio y hay una salida rápida de cloro. Entonces, como hay una salida rápida de potasio, la célula intenta volver a repolarizarse, porque teníamos canales lentos. Hasta en este momento los canales lentos se abren y comienza a entrar sodio, a entrar y se produce esto que conocemos como meseta. Esto lo vamos a ver en la fase 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver una salida de potasio. ¿Por qué? No captan, se repelen. Entonces, ¿qué hace esto? Comienza a expulsar el potasio de manera al espacio extracelular con negatividad que tenía en el reposo. Entonces, ¿qué hace? La célula cae su negativa, más negativa. Pero en este caso potasio, no podemos dejarlo extracelular. Entonces, TPasa. ¿Qué va a hacer la bomba sodio-potasio TPasa? Va a agarrar y va a meter dos moléculas de potasio y va a que así se vuelva la célula a su potencial en reposo. Esto es un ciclo, la verdad, que se da veces. Sigamos. Ahora, aquí tenemos el potencial de acción del nódulo sin sodio. Así que su umbral va a ser producido gracias al calcio y su repolarización que por la salida del mismo potasio. La única diferencia es que este es permeable al sodio y por eso se encuentra un poco que no se encuentra meseta. Otra diferencia entre cuál musculares de trabajo y cómo es un poco más positiva, pero igual sigue siendo negativa, las células musculares especiales. Las fibras musculares cardíacas van a tener como que eventos. En este vamos a atropismo y el ionotropismo y el lucitropismo. Ahora vamos a ir explicando cada vez. El barotropismo va a depender de la permeabilidad del sodio y va a depender de la difusión de potasio. El cronotropismo solamente paso y capaz de marcar el paso y que ésta se vuelva a autoexcitar cada mismo tiempo. El cronotropismo a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque marca el paso. ¿Y qué escuchamos en la frecuencia cardíaca? Normales entre 70 latidos por minuto. Esto sería el cronotropismo. El dronotropismo va a ser la capacidad de pasar y pasar el impulso al nódulo atrioventricular y este tiene que pasar el impulso al ADG y en sí a las fibras de Purkinje. Esto va a depender, porque si la célula no se excita, no va a haber que pueda conducir. Y por último, el ionotropo va a ser la capacidad del corazón, del músculo cardíaco, de poder contraerse con fuerza, de calcio. ¿Por qué? Porque dijimos que en el retículo saltoplasmático se va a almacenar calcio
y la miosina y todo esto va a ser dependiente del calcio. Y el lucitropismo que va a ser la capacidad de que la célula, vamos a tener que el sistema nervioso vegetativo va a tener efectos sobre esto, tanto el simpático como el parasimpático. Habilidad al sodio y al calcio. Entonces, ¿qué va a causar? Va a hacer que la célula se pueda volver más, la frecuencia cardíaca aumente, va a aumentar el cronotropismo y también va a ser capaz de hacer que el impulso se pase a aumentar el dronotropismo y también puede aumentar la contracción cardíaca, entonces va a aumentar el ionotropismo, que se vuelva más permeable el sodio, salga al espacio extracelular y va a disminuir la capacidad de autocitarse, va a disminuir a pesar el impulso, pero algo que notar en el parasimpático es que no va a tener efecto en la contracción del corazón. Ahora vamos a hablar un poco del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, la sístole va a tardar entre 0,3 segundos y la diástole entre 0,5 segundos. Esta es una nunca tum, ta, que nos la enseñó un docente. Ahora, mira, hablando un poco de la sístole. ¿Qué va a hacer la sístole? El corazón, ahora la sístole la vamos a ir en dos fases. Va a tener un periodo isovolumétrico o de vamos a tener cerrada. El ventrículo va a comenzar a aumentar su presión hasta los 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque van a estar las válvulas abiertas y ahora toda esta presión que teníamos 80 milímetros de mercurio va a aumentar a 120, ya sea tanto a la circulación menor o a la circulación mayor. Ahora, la diástole es un periodo de relajación, también un periodo isovolumétrico o de relajación y un periodo de llenado. También la diástole es llamada la precarga. ¿Por qué? Porque el ventrículo va a descender hasta los 0 milímetros de mercurio. Luego va, y como la válvula va a llegar la sangre a llenar, va a haber apertura de las válvulas auriculoventriculares y va a haber un llenado de ventricular para que luego el gasto cardíaco en sí va a ser el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. 5 litros de sangre por minuto. Va a tener determinante que va a ser el volumen de la descarga sistólica y en el volumen de la descarga sistólica aproximadamente se eyectan 70 ml. O sea, en el ventrículo inyectan 70 ml y la frecuencia cardíaca que lo fisiológico sería 70 latidos por minuto. Y si esto lo multiplico ml por minuto, que va a ser aproximadamente los 5 litros. A esto me refiero. Vamos a tener un volumen telediastólico, que va a ser el volumen de sangre que va a quedar en el ventrículo apenas llenar la diástole. Carga, que va a ser aproximadamente 120 ml. Ahora no vamos a ir al volumen de inyectar el ventrículo durante la sístole, que va a ser aproximadamente 70 ml. Ahora no vamos al volumen que va a quedar en el ventrículo, que va a ser aproximadamente 50 ml, y la fracción de eyección, que va a ser el porciento que entre el total del volumen sistólico, que va a ser el 60%. Ahora, el volumen de descarga sistólica va a ser ventrículo, que dijimos que era aproximadamente 70 ml, pero este también va a tener dependiente, este va a depender del retorno venoso, de la contracción y de la poscarga. Ahora nos vamos un poco a ver a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a ser el número de latidos que vemos por minuto.
o sea, latidos por minuto aproximadamente. Esto va a depender de su autoexcitación y de la capacidad de pasar el impulso. Puede aumentar esto y el parasimpático puede disminuirlo. Ahora saquemos. Se produce un latido cada 0,8, vamos a tener entre 70 y 75 latidos por minuto fisiológicamente. Ahora el gasto cardíaco, sabemos su regulación por el sistema simpático y parasimpático, que pueda disminuir y pues simpático no tiene efecto sobre el ionotropismo. Y también hay otro mecanismo que es el mecanismo intrínseco o la ley del Plaque-Starling, aplicada a la fibra cardíaca, que dice que a mayor estiramiento de la fibra cardíaca se va a volver más excitable y vuelve que mientras más se estira el ventrículo, se va a contraer con mucha más fuerza. Ahora vamos a pasar el electrocardiograma, vamos a hacer el registro de la actividad física, de la actividad eléctrica del corazón, tanto sea. ¿Y qué funciones va a tener el electrocardiograma? Va a determinar si tenemos un corazón que está funcionando normalmente o si tenemos va a detectar anormalidades conductivas. ¿Cómo va a detectar anormalidades conductivas? Si tenemos algún bloqueo en una rama ya sinusal. Y también, por último, y nos va a informar sobre la condición física que está en nuestro corazón. En el electrocardiograma vamos a ver qué es un vector. Simplemente va a ser un segmento recto que va a ser marcado por un potencial. Un vector en sí va a tener un inicio, un punto de origen, va a tener y va a tener una punta o también hacia dónde fue la línea. Como lo vemos, que tiene un inicio, tiene también una intensidad, una dirección y que tiene el vector. También lo vemos en la contracción de los ventrículos y lo vamos a ver en la repolarización también. He traído un poco de ejemplo. Vamos a decir cámara negativa y una cámara positiva. Esta cámara aquí se va a cargar de aquí se va a ver totalmente lo negativo, solo lo negativo y solo la positiva. Ahora vamos a tener musculares cardíacas en reposo, sin tener ningún tipo de reposo. Ahora, cuando esta se despolariza hacia acá, en este sentido, entonces vamos a tener un punto de origen, vamos a tener una dirección y por último vamos a tener un sentido del vector. Y si la punta del vector, el vector está marcando hacia la cama positiva, ahora sí, vamos a ver de otro modo. La célula se va a polarizar en este sentido. Origen, una intensidad, una dirección y un sentido. Y si el sentido va hacia la cama negativa, corazón. Otra vez vamos a usar el ejemplo de las dos cámaras, la cámara negativa y la cámara positiva. Ahora vemos su vector hacia dónde apunta. Va a apuntar hacia una cámara positiva. Entonces, ¿cómo va a marcar positivo? En este va a ser diferente. A ver, vamos a buscar una diferencia. La onda Q. Entonces, esta onda Q, su vector se dirige hacia acá. En cámara negativa, pero no se encuentra en dirección plena, se encuentra en un poco de dirección a la negativa.
negativa. Va a ser diferente con la despolarización de los ventrículos, como vemos en la onda R hacia la cámara positiva, que vamos a ver una onda muy positiva. En el electrocardiograma, el vector va a tener una definición y de dónde va a venir un origen. Hacer la despolarización de las aurículas. Este va a tener una intensidad baja, su origen va a ser del nódulo sinusal, su al eje mayor del corazón y su sentido va a ser hacia la punta del corazón. Ahora vamos a tener una onda Q, que va a tener intensidad baja, su origen en sí es el tabique del corazón y su dirección va a ir perpendicular al eje del corazón. Onda R, que va a ser la despolarización de los ventrículos. Como los ventrículos tienen, es grande, su grosor de las paredes es grande, origen va a ser el tabique interventricular y va a ser su dirección va a ser paralela al corazón. Ahora la onda S, que va a ser la despolarización de la base de los ventrículos o de la base del corazón. Su intensidad va a ir perpendicular al eje del corazón y se va a dividir hacia los lados. Ahora tenemos la onda T, que va a ser la repolarización de los ventrículos. Su intensidad más repolarización de los ventrículos va a ir hacia paralela hacia el eje del corazón y va a terminar hacia la punta del corazón. Vamos a tener que vamos a ver llamado como complejo QRS más adelante. Estas ondas, ¿dónde se van a notar? En el electrocardiograma vamos a usar un papel milimetrado que va a tener valores, va a tener cuadros grandes, especialmente que se van a ver grandes, y estos cuadros grandes va a tener cuadro pequeño, va a medir 1 milímetro. Este cuadro es 5 milímetros por 5 milímetros. Ahora, la intensidad va a ser vertical y el tiempo lo vamos a medir en horizontal. Vamos a decir 0,1 milivoltios. 1 milímetro horizontal va a valer a 0,2 segundos y 5 cuadros grandes va a valer 1 segundo en tiempo. Y ahora son 0,5 milivoltios. Y si juntamos dos cuadros grandes, recién van a ser el papel del electrocardiograma. Mayormente va con un tiempo de 25 20, creo que no me acuerdo muy bien eso. No, 25 milímetros por segundo. Vamos a suponer que Superman, en este caso, va a ser el corazón. ¿Por qué Superman va a ser en este caso una marea de Superman? Para ver hacia dónde se mueve el personaje, hacia dónde se va, cómo se mueve. Lo vamos a ver, ¿cómo lo vamos a ver? Es con con cámaras frontales, con cámaras abajo, con cámaras por todos lados. Lo mismo va a pasar con el corazón en todas partes casi para ver en qué movimiento va a hacer el corazón, cómo está su actividad física, cómo está su actividad, si alguna anormalidades o no. Ahora, como decíamos, de las cámaras, lo mismo va a pasar en el corazón. Las frontales van a medir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Estas variaciones frontales las vamos a dividir tienen un solo polo y una bipolar que tienen dos polos. ¿A qué nos referimos con bipolar? Que va a tener un polo positivo. También vamos a tener derivaciones horizontales o que también llamadas son precordiales, que también son unipolares.
Por ejemplo, va a tener un polo positivo y también va a tener un polo negativo. Y si se produce el vector, pero si el vector se produce hacia acá, en esta derivación va a marcar una onda negativa. Ahora vamos a ir con las derivaciones frontales, pero en este caso las derivaciones bipolares entre el potencial eléctrico, entre los dos polos, entre el positivo y el negativo. Vamos a ver que van a estar D1, D2 y D3. D1 polares, como dijimos, va a ser una diferencia potencial entre los dos polos, entre su polo positivo y entre su polo negativo. D1, su polo positivo se va a poner en el brazo izquierdo y su polo negativo en el brazo derecho. D2 izquierda y su polo negativo en el brazo derecho. Ahora D3, igual su polo positivo va a ir en la pierna izquierda, su polo negativo también va a ir en el brazo izquierdo. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver esto si va a tener aquí su sentido acá? En este caso vamos a comenzar por la derivación de 1. Al lado positivo de D1, entonces D1, ¿cómo va a marcar? Una onda positiva. No vamos a ir a D2, pierna izquierda, y el vector está apuntando hacia el lado izquierdo. No nos olvidemos que el polo negativo de D2 está en el brazo derecho. Entonces, ahora D3, su polo positivo está en la pierna izquierda y su polo negativo está en el brazo izquierdo. Situación, vamos a ver una onda isodifásica porque va a tener la misma altura tanto arriba como abajo, porque estas son las derivaciones frontales. En los ángulos vamos a tener otras derivaciones que son unipolares. Hay una ley de Itovic que establece que D1 y D3 tiene que dar igual al voltaje de la derivación de D2. Ahora aquí tenemos las unipolares, solo van a tener variaciones en un mismo, es decir, que solo va a tener un electrodo y un polo. Ahora vamos a tener ABR, ABF y ABL. ABR lo vamos a poner en el brazo de flexión negativa la mayoría de las veces, como vemos el ejemplo aquí. ABL se encuentra en el brazo y los impulsos van hacia la punta del corazón en realidad. Y si van hacia la punta del corazón en la pierna izquierda, entonces en ABL vamos a tener deflexiones indiferentes, como la vemos en el ejemplo. Y en ABL, entonces la mayoría de las ondas que van a marcar ABL, ABF son positivas. Como ahora vamos a ver la génesis de las ondas en el mundo. Vamos a tener de azul el vector. Ahora vamos a tener que el vector positivo y la onda en sí va a marcar una onda positiva. En este caso, en el segundo lado es negativo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la onda? La onda va a ser negativa. Y si el vector se encuentra, es un vector positivo y un vector negativo, misma altura, tanto arriba como abajo, o en otras ocasiones tampoco se marca. Se queda como la línea. Esto se llama el qué ángulos se están produciendo estos vectores, y también nos sirve para saber en qué ángulos tenemos el corazón, que más adelante lo vamos a ver
a qué ángulo se están dirigiendo los vectores. Por ejemplo, tenemos este vector que se está dirigiendo a un ángulo. De aquí también podemos ver, de esta derivación, podemos sacar la onda que se tiene que ir. Vamos a dar un ejemplo en D1, su positivo es acá y su negativo de D1 es acá. Se va a acercar al lado positivo, es positiva. Vamos a hacer en otra derivación, nos vamos a ir a D2, su positivo negativo está en el brazo derecho. La onda se está acercando sumamente a D2 y entonces, ¿cómo vamos positivamente al dedo? ¿Cómo va a marcar esta onda positiva? Voy a apagar su micrófono, por favor. Ahora nos vamos a ir con las derivaciones precordiales. ¿A qué nos reducimos? ¿A qué nos quedan en la zona precordial? O también se llaman ondas horizontales. Estas van a utilizar un voltaje de 0 y se unen. Se va a decir que estas se ponen en la zona precordiales, pero también al momento de notar el impulso, en sí todos los cables van a tener derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La derivación B1 en el espacio intercostal, borde derecho del corazón, en el cuarto espacio intercostal, o también se le puede decir línea parasternal derecha, el cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del corazón. Aquí me equivoqué. O también se le dice línea parasternal derecha en el cuarto espacio intercostal. Lo mismo en B2 va a ser en cuarto quieren, o también línea parasternal derecha en la izquierda en el cuarto espacio. Ahora nos vamos a saltar a B4. B media clavicular. Ahora entre B2 y B4 lo vamos a poner B3, que lo vemos aquí. Ahora espacio intercostal, línea media clavicular. No, perdón. Nos vamos a ir con B5, que va a ser en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6, que va a ser el quinto espacio intercostal. Va a ser onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P va a ser la despolarización de las, mayormente lo vamos a ver positivo en D1, en D2, y solamente lo tenemos que ver negativa porque en sí la onda P va a tener un vector que se va hacia la punta del corazón y el vector se encuentra literalmente en el brazo derecho. Vamos con el complejo QRS. En polarización del ventrículo vamos a tener una onda Q, una onda R y una onda S. La onda Q vamos a tener que R va a ser la única deflexión, la única flexión positiva que vamos a tener aquí, y la onda S también va a ser una flexión. Onda T, que va a ser la repolarización de los ventrículos, y esta onda tiene que ser positiva excepto en ABR igual. P. ¿Qué es la onda P? La despolarización de las aurículas, y su eje de polarización es a los 60 grados, como lo vemos aquí. Vemos que su despolarización se produce netamente hacia la punta del corazón. Hacer un ejemplo, por lo menos aquí, vemos que se va directamente hacia el positivo. Positivo. Vamos a ver con una unipolar. No vamos
Vamos a de ABR. Y el vector se encuentra a lo contrario. Entonces en ABR siempre la iba por este momento, como lo vemos aquí. En ABL la vamos a encontrar que porque es una derivación como que está entre la mitad y no se marca. Es fácil. Ahora vamos a ir por despolarización de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda. Todo esto va a formar la polarización de los ventrículos. ¿Y por qué no de la aurícula? Sí, los aurículas se vuelven se repolarizan solo porque aparece el complejo QRS y tiene un voltaje mayor que la repolarización de estas aurículas. Es por eso P, lo fisiológico, tiene que tener una amplitud de 0,2 milivoltios, es decir, no tiene que pasar de dos cuadritos, tiene que pasar de dos cuadritos. Y ahora en tiempo, no vamos al horizontal, no tiene que pasar o tiene que ser menor a los 120 milisegundos cuadritos pequeños. Vamos a ver una onda P. Vamos a ver que esta va a ser la aurícula derecha y esta va a ser la aurícula izquierda. Su despolarización de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda se va a ir así. Vamos a tener las vibraciones precordiales, que es B1, B2, B3, B. Vamos a ver en B1. La despolarización de la aurícula derecha se va directamente hacia el electrodo. La despolarización de la aurícula izquierda se va directamente a las vibraciones de B6. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Práctica de la despolarización de la aurícula derecha y luego la despolarización de la aurícula izquierda, pero no lo vamos a ver tan grande. No se olviden que el tiempo que no tiene que pasar es los 12 milisegundos cuadritos. Como lo vemos aquí, vemos una onda y luego una deflexión. Ahora, va a haber un segmento y un intervalo PR. El segmento desde el término de la onda P hasta el comienzo de la onda Q, a representar la conducción que hay a través del estímulo auriculoventricular y ADJ. Y también vamos a tener el segmento PR. Esto tiene que tener una duración menor a los 120 milisegundos o 0,12 segundos o 0,20 segundos. Cuando tenemos un fallo o un bloqueo, o sea, ya sea entre la comunicación del nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular o ya sea el intervalo PR, se va a estar afectado. ¿En qué va a estar afectado? Vamos a ver que su tiempo esto se llama un bloqueo de rama. Ya hay de primer grado, hay de segundo grado y hay de tercer grado. Como lo vemos en el intervalo de aquí hasta aquí es mayor a los 200 milisegundos. A esto lo vamos. Pero ¿qué pasa si el tiempo de esto es menor a los 120 milisegundos? Va a haber el síndrome Wolff-Parkinson-White, que es clásico, y hay una preexcitación en el cual el tiempo es menor a los 120. Igual lo que le caracteriza es la presencia de una onda delta antes de pensar una onda aérea, como lo vemos aquí. Prácticamente lo que
vamos a ver. Primeramente vamos a tener la despolarización del nódulo sinusal. La despolarización del nódulo sinusal va a hacer que se despolarice toda la aurícula, la despolarización auricular o onda P. Va a ser la polarización de las aurículas. Luego va a pasar del nódulo sinusal a través de su fila anterior, medio y posterior al nódulo, lo pasó al nódulo retroventricular. Esto tiene que pasar a las de His, pasa a las de His y no nos olvidemos de aquí esta pequeña separación que va a retrasar todavía 0,1 milisegundo para que se contraigan. Y vamos a ver hasta el comienzo, hasta pasar el impulso de las de His y la fibra de Purkinje, porque en el complejo corre a los PR y todo esto aquí está graficado. Auriculoventriculares. Un bloqueo, un bloqueo auriculoventricular puede ser un daño en alguno del impulso correctamente, o que tarde el impulso en llegar, o que se pierda el impulso. Vamos a tener bloqueo de primer grado, de segundo grado, y en los espacios mayormente PR o en los intervalos PR, como habíamos mencionado antes. Vamos a ver que hay un tiempo mayor a los 0,20 segundos, pero vamos a ver que aunque el tiempo sea mayor, a eso hablamos de un bloqueo de primer grado. Cuando hablemos de un bloqueo de segundo grado, va a haber un alargamiento y van a haber dos ondas P y recién va a haber seguida un complejo QRS. También va a estar la onda. Estos son los criterios. Por ejemplo, como vemos aquí en este ejemplo que fue tomado desde B4, P, del intervalo PR, el intervalo PR va creciendo su tiempo, de a poco, va creciendo su tiempo. Produce la onda P, crece y no vemos aquí la presencia del complejo QRS, no la vemos. Estímulo, se comienza otro estímulo de la onda P y vuelve otra onda P y recién el complejo QRS. Hay presencia donde no se vamos a ver el complejo QRS, vamos a ver que va a haber la onda T y va a ser seguida de una onda P. Tercer grado es cuando ya no tenemos relación entre la onda P y el complejo QRS. ¿A qué nos referimos con esto? Onda P y recién complejo QRS. Onda P, onda P, onda P y recién complejo QRS. Onda P, onda P, onda P. ¿A qué se refiere con esto? A que el bloqueo es tan masivo que se produce normalmente el estímulo del nódulo sinusal, produce los estímulos, hasta ahí se queda. Y por eso este es el bloqueo de tercer grado y ya es un bloqueo completo. Ahora vamos a ir por el complejo QRS. Como sabemos, la onda Q va a ser la despolarización de la masa ventricular y la onda S va a ser la despolarización de la base del corazón. En el sistema exaxial vamos a ver que es entre los menos 30 grados a menos 90 grados, todo este sector de acá. Los vectores, como se marca, primero va a pasar por el nódulo auriculoventricular a las de His, va a despolarizar el tabique así hacia los lados. Luego va a haber una despolarización ventricular, una despolarización de la masa del corazón. ¿A qué referimos con masa? Que se va a despolarizar todo es la masa del corazón. Ahora vamos avanzando. La morfología del complejo QRS. Vamos a ver la presencia de una onda Q
una onda R positiva y tiene que haber otra onda negativa que en esta sería la onda S. Es decir, que vamos a tener dos ondas, va a ser la onda positiva. Si no hay onda positiva, por ejemplo, solo vemos la presencia de una onda negativa, siempre fisiológicamente la onda que va para arriba y que es larga y está en medio en dos negativas, lo llamamos onda R. En procesos patológicos vamos a ver la presencia de una R'. ¿A qué nos respondemos con esto? Vamos a ver la presencia y luego vamos a tener otra onda R. ¿A qué se produce esto? Como hay un bloqueo de la rama, primero se va a despolarizar un ventrículo y acá está bloqueado. El estímulo se va a ir célula por célula, célula por célula, hasta que llegue a pasar al despolarizarse por el bloqueo para que este estaba leyendo los mensajes. Ahora vamos a ver el complejo QRS. Vamos a poner un ejemplo en dedo. Su positivo va a estar en la pierna izquierda y su negativo va a estar en el brazo derecho. Aquí sería el negativo de 2 y aquí sería el positivo. La posición del tabique que se va a estar esa señal va a ir hacia el lado negativo. Vamos a tener la primera presencia de la onda negativa directamente hacia el dedo con una intensidad grande. Vamos a tener una onda R alta y la onda S como la despolarización del, y como el electrodo negativo se encuentra hacia arriba, vamos a tener la presencia de la segunda onda negativa. En sí, el eje que se produce en el QRS va en esta dirección. Cuando lo vemos en plano precordial, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1, como no está apuntando el electrodo hacia B1, vamos a B2 igualmente ya se va a ir haciendo un poco más isodifásica. Porque del vector la onda se va a ir haciendo más positiva. B4 vamos a tener una 5 va a ser la onda más alta y luego B6 va a ir bajando otra vez. Vamos a hablar un poco sobre los bloqueos. Por ejemplo, vamos a tener un bloqueo de rama izquierda para primeramente vamos a tener la afectación de una onda S. Vamos a presentar una onda S ensanchada y un B5 y B6. Aparte, si es un bloqueo de rama, vamos a presentar QRS ancha. El complejo QRS es que cuando hay un bloqueo, el QRS, su tiempo se alarga. Y cuando hay una hipertrofia, alargarse en tiempo, este se alarga, pero en intensidad. Aparte, vamos a ver la presencia de R' en B1 y en B2 en el ventrículo derecho de. O sea, ahora vamos. Onda S ensanchada. Primeramente, vamos a ver una onda súper ensanchada, una onda ensanchada. Vamos a ABL. ABL igual una onda S muy grande y aparte nos vamos a ir a B1 y a B2 para ver la presencia de R'. Aquí se ve netamente el bloqueo porque se ve el bloqueo que hubo, que el estímulo tuvo que ver célula por célula y luego se ve la despolarización. Vamos a ir por el bloqueo de rama izquierda. QR ancha y va a ser la despolarización seguida de la repolarización, como lo vamos a ver mayormente en B2. Movimiento progresivo en el QRS y aparte vamos a ver seguida, bien seguida de la repolarización o de la onda T.
En las hipertrofias ventriculares, primeramente vamos a decir que cuando se hipertrofia un ventrículo, como dijo, va a aumentar, pero de intensidad. ¿Por qué aumentar de intensidad? Porque el músculo cardíaco crece y la intensidad. Ahora vamos a ver que va a haber un aumento de voltaje en las ondas R, como dije, el complejo QR se va a aumentar en voltaje. Entonces, onda R más ondas S es profunda igual, pero las ondas S las vamos a ver en B1 y en B2 profunda, y las ondas S las vamos a ver rectificadas, no, D1, D2, ABL, B5 y B6, y el eje va a estar desviado a la izquierda, que más adelante voy a ver cómo se ve un eje desviado a la izquierda. En el electrocardiograma, primero, presencia de ondas R alta en D1, sí. Igual, y ABL casi que es una derivación que no se ve las ondas. Ahora, hay criterios para ver una hipertrofia ventricular, especialmente el lado dice que la suma del negativo entre B1 y B2 más el cuadrito positivo, 35 cuadritos pequeños, 35 milímetros, o 7 cuadros grandes o incluso más. Cuando pasan estos parámetros, ahora vamos por el segmento ST. El segmento ST va a ser el tomar que hay la presencia. Cuando termina el complejo QRS, a esto lo vamos a llamar punto J. Comienzo de la repolarización, este va a ser el intervalo ST. Este intervalo ST, si hay alguna presencia de isquemia o de infarto de miocardio agudo o cualquier tipo de infarto, porque por ser un estímulo ni tampoco se va a poder repolarizar, la célula va a estar dañada. Y si la célula no se va a repolarizar y está dañada, entonces esta presencia, vamos a ver que hay la presencia de onda R y esto se eleva. Hay una supraintervalo ST en el cual nos va a mostrar un síntoma clásico del miofarto de miocardio agudo. Esto va a ser depende en... Y a ver, borrar. Ahora nos vamos con la aurícula y su despolarización en sí de las células del miocardio se hace de endocardio. ¿Por qué? Porque cuando las células se despolarizan, estas se contraen y al mismo tiempo isquemia fisiológica en las células del endocardio. Por eso es que aunque se contraigan diferentes, vamos a tener mayor irrigación, mientras que en el endocardio y el miocardio con tanta contracción van a hacer una isquemia fisiológica de los vasos, es positivo. Y cuando vemos una onda T negativa, es que hay una presencia de isquemia. Y es un síntoma, síndrome coronario isquémico, creo que se llama así, o el síndrome isquémico. Síndrome coronario. Vamos a ver que nos va a servir mayormente para ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca entre un intervalo y otro intervalo. Yo uso la ley del 300, no sé, a otra persona capaz la sienta mejor. Vamos a suponer que esto es un papel milimetrado, por favor no critiquen mi dibujo. Ya en la línea y la otra onda T, que se encuentre bien en la línea. Deje esta onda, la primera línea que pillemos va a valer 150.
La segunda línea va a valer 100. La segunda línea va a valer 75. Y la paciente está en 60 latidos por minuto. Para esto nos da el intervalo QT, simplemente va a ser la suma del QRS más el segmento ST más la onda T, que todo desde aquí hasta aquí tiene que haber una duración entre menor a los 440 milisegundos. Ahora, para diagnosticar el programa, vamos a tener que tener las siguientes condiciones. Primero, la presencia de un ritmo o el intervalo, la duración de este intervalo, y por último la presencia de ondas anormales. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, vamos a hablar del ritmo sinusal. ¿Qué criterio debe tener un electrocardiograma para tener frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto? Tiene que haber siempre la presencia de una onda P, porque la onda P muestra la espolarización de un complejo QRS. Necesito encontrar en ABR onda P negativa y en D2 onda P positiva para ver si un nódulo es sinusal. Ahora, para ver si un ritmo no está produciendo el nódulo ventricular, primeramente la frecuencia tiene que estar entre 40 y 60 latidos por minuto y no tenemos que tener el QRS se ve normal, y por último que nos vamos a definir es la ausencia de onda P. En el ritmo ventrículo, cualquier parte de ventrículo, en el de Higgs, en la fibra de Purkinje, la frecuencia cardíaca puede estar suavizada o puede estar. Y para diferenciarlo de este, que vamos a ver un QRS super. Ahora la frecuencia vamos a sacarla con el intervalo RR, como ya lo mencionamos. Si vemos un intervalo RR muy distorsionado y lo sacamos, el latido por minuto es bradicardia, y si lo vemos muy acelerado, esto va a ser una taquicardia. Simplemente ya le mostré que es el método del 300. Ahora vamos a hablar sobre el eje cardíaco del corazón. Hay dos formas de sacar el eje. Para mí es ver el complejo QRS en D1 y ABF. El eje normal del corazón va entre los 0 y los 90 grados. Ahora un complejo QRS mayor positivo y en ABF igual, vamos a tener un eje normal. Si en D1 tenemos negativo, vamos a tener un eje izquierdo. Si en D1 tenemos el QRS negativo y en ABF a la derecha. Y ahora si tenemos los dos, tanto el QRS negativo en D1 y el QRS negativo en ABF. Ahora, para ver en isquemia y en necrosis, ¿cómo lo vamos a ver en el miocardio? Es decir, que va a necesitar falta de oxígeno. Entonces, si hay falta de oxígeno, la célula no se va a poder, falta de oxígeno y nutrientes. Entonces vamos a ver la presencia de una onda T negativa. Mientras que en la necrosis vamos a ver que la zona ya está muerta, y entonces vamos a ver presencia de onda Q negativa en todas las derivaciones, excepto en D3 y en ABR, que está. Ahora, en pacientes con marcapaso, la presencia de onda P, pero vamos a ver el inicio de la chispa del marcapaso que hace que luego del complejo QRS y la onda T. Ahora, para el caso clínico, vamos a ver qué era lo que me refería hace rato en disculpar. Cuando se está produciendo isquemia, como ya han hecho, vamos a tener una
la elevación del segmento ST. ¿A qué nos referimos con injuria? Va a haber liberación de proteínas, como la célula ya está teniendo daño en la célula, proteínas que van a entrar la troponina, la actina y la mioxina. Y luego en el infarto, cuando ya la célula ya está infartada, ya está necrosis, es mayor que 1/3 que de todo el complejo QRS. Esto sea en la necrosis coagulativa. Ahora, por último, para ver en qué parte está el infarto o la patología inferior del corazón, va a ser vista por las derivaciones D1, D3 y ABF. La derivación lateral vista por las derivaciones D1 y ABL. La pared septal va a ser vista por las derivaciones B1, va a ser vista por B3 y B4. La pared lateral baja va a ser vista por la derivación B8. Cuando tenemos un tipo de patología, los electrodos se invierten y se ponen en el lado contrario, hacia el lado derecho. Si la falla o la patología o la anomalía está en el lado derecho, los electrodos se invierten entonces y depende de la derivación. Y por último, el caso clínico, no sé si me puede ayudar alguien.